Continuamos en directo y dejamos la actualidad política, municipal y autonómica, por decirlo así, de lado, y vamos a centrarnos, como cada jueves, en este espacio que creamos para la cultura, para la divulgación de lo que podéis hacer, de lo que podéis visitar. Eso será más adelante con nuestra compañera Patricia Mir a partir de la 1, con toda esa agenda y más invitados aquí en plató. Pero ahora es momento de hablar de literatura y descubrir la obra de Sofía Vidal. Sofía Civera. Sofía, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Sofía, tú eres castellonense, pero vives en estos momentos en Borriol, y nos vienes a hablar y a presentar tus dos creaciones literarias, aunque la primera de ellas, La nueva luna y su magia, encierra dentro de sí, digamos, dos libros. Sí, así es. La primera novela, La nueva luna y su magia, es un libro de fantasía urbana, en el cual hay dos libros originalmente. Lo que pasa es que quise juntarlos todos, no, porque de hecho, aunque el primero puede ser autoconclusivo, el segundo sí que está ligado al primero, ¿no? No se puede leer el segundo sin el primero. Son dos historias de dos mujeres, dos chicas, totalmente diferentes. Su vida transcurre en épocas distintas, pero que en un momento determinado se juntan y sus caminos se cruzan y a partir de ahí pues viven unas aventuras, las dos juntas. ¿Cómo definirías estas dos novelas que se encuentran dentro de un mismo libro? ¿Fantasía, basadas con realidad, con toques de ilusión, con autoconocimiento quizá y, bueno, experiencias tuyas propias? Bueno, siempre te basas en algo, te inspiras en un comienzo, ¿no? Y todo su comienzo, pues sí, en principio pues tiene bastante reflexiones mías personales sobre vivencias, que bueno, que se van transformando un poco en una fantasía un poco más positiva, ¿no? Más alegre, más mágica. Son una fantasía urbana, en la cual pues en la primera parte Maru es una chica normal y corriente, una chica de ciudad que poco a poco va descubriendo unos secretos familiares en los cuales pues se entera pues que hay un mundo mágico, ¿no? Escondido entre nosotros, y poco a poco se va adentrando en él y va descubriendo quién es ella realmente. Dentro de este entramado de mundos mágicos que vienen a través de la fantasía, ¿cómo se te ocurre? ¿Desde cuándo llevas dentro de ti esta necesidad de contar historias y sobre todo historias fantásticas? Historias fantásticas siempre he tenido en mi cabeza, siempre he sido una niña muy fantasiosa, muy imaginativa, muy de las que tiene muchos pajaritos en la cabeza, pero siempre me las he guardado para mí. Por falta de tiempo, por estrés, no parar, hasta que bueno, llega la pandemia, todos paramos y ahí digo, ¿por qué no escribir algo, ¿no? que transmita un poco esas historias de fantasía que estoy viviendo yo y que yo las disfruto, para que las disfruten otras personas? Y ahí fue cuando me decidí a escribir esa primera parte, esa historia de Maru, y ofrecerla pues a la gente que me rodeaba. Esta primera parte que empiezas a darle forma ya como libro, como novela, durante la pandemia, o sea, está, por decirlo así, recién parido. Sí, así es, tal como empezó la pandemia, que nos confinaron a todos, pues ahí fue cuando empecé a relajarme y a extraer todo eso que tenía en la cabeza para crear esa historia. En unos meses fue cuando publiqué, y en vista de que, bueno, pues que a la gente le gustaban esas historias fantásticas que navegaban por mi cabeza, pues dije, pues voy a continuar con la historia, porque habían algunas puertas abiertas todavía, con ya miras de continuarla. Y fue cuando creé la segunda historia, que es de Silvia,
ahí ya me adentro ya más en una fantasía más histórica, también, fantasía donde, bueno, pues un poco hablo pues de la época medieval, de caballeros templarios, hace un viaje por los castillos medievales del norte de España, y pues en el cual pues o bien vive ella personalmente o bien le cuentan pues algunas leyendas sobre esos lugares, y ahí pues sí que me inspiro en esos castillos que hoy en día algunos están abandonados, otros están reformados, rehabilitados. Sí, ¿Esas rehabilitados. leyendas son creación tuya o están basadas ya en leyendas, en esa tradición tan arraigada, sobre todo en la época medieval en cuanto a la fantasía? Y por lo que veo en la portada intuyo hadas, duendes, seres mitológicos. No sé si aparecerán orcos en tus novelas. Bueno, orcos no, pero hadas, ángeles, incluso dioses, seres mitológicos, unos cuantos. Sí que se adentra bastante, inspirada sobre todo en los lugares, a través de algunas leyendas que van por ahí comentándose. Sí que es verdad que hay algunas que tienen cierto parecido con algunas leyendas que ya se cuentan, ¿no?, en esos lugares, pero que yo las he transformado totalmente y las he hecho pues más mágicas, ¿no?, más bonitas. Dentro de estas leyendas, de esta mitología, estos libros, porque claro, aquí estamos viendo que es una novela con muchas páginas, Sí, con más de muchas 600 historias, páginas. con muchas leyendas, pero claro, muchas veces asociamos el mundo de la fantasía a los niños. ¿A partir de qué edad puedes recomendar esta lectura? Porque entiendo que se puede ir leyendo poco a poco. Sí, yo lo cogería más para adolescentes, o sea, a partir de 15 años, sobre todo. Antes, a lo mejor, quizás hay partes de la historia, sobre todo al principio, que les sea un poquito menos entendibles, ¿no? Pero sí que es una novela que yo recomendaría para todos públicos, pero ya de un público no niños, sino ya a partir de... De 15 a 99 o 103, ¿no? Sí, exactamente, para todo el resto de públicos, sí. ¿Te has planteado escribir fantasía infantil para niños? ¿Te ronda la cabeza? Porque quizá como que a veces hablamos de... Esto me ha traído a la reflexión últimamente bastante, porque tenemos al alcance de nuestros hijos mucha literatura infantil, muchos libros que hablan de los valores, ser buenos y tal, pero como que los alejamos de este mundo mágico que también cohabita dentro de nosotros y quizá también a nuestro alrededor. Yo creo que los niños ya tienen su mundo de fantasía dentro de ellos, no necesitan mucho más para crear nuevos mundos. Ellos mismos son pura fantasía si los escuchas y los dejas dejarse llevar. Son ya un mundo de fantasía total. Pero ya cuando, a partir de eso de 12 años, 15 años, que empiezan ya a haber ciertos cambios, es cuando se pierde esa fantasía, y es cuando necesitamos realmente que nos aporten un poquito más de inspiración para seguir ese positivismo y seguir creyendo un poquito en que la magia existe. Has dicho esa edad, entre los 12 y 15 años, ese romper con la magia, quizás cerrar la puerta a la creatividad, a la fantasía, al mundo interior en mucha parte de los niños. ¿Tú consideras que tu novela es una nueva forma de abrir esa puerta? Yo pienso que sí. Sí, porque hay bastantes, de hecho, estas hadas, ángeles, conviven con seres humanos que no saben que existe la magia a su alrededor y se mueven alrededor de ellos. O sea, que realmente es como tener a alguien a tu lado y realmente no reconocerlo, pero saber, o sea, esa persona no es quien es, sino que es algún ser mágico que te puede aportar mucho. Y luego tienes un cambio total de registro con la siguiente novela, también creada durante la pandemia. Esta fue de un poco más después, bueno, durante la pandemia actual. Sí, pero eso ya fue un poco después de cuando acabó esta novela de fantasía, en la cual pues quise dar un poco de giro, a llegar a más gente. Y aparte, bueno, también cada momento de nuestra vida también pasamos por épocas en las cuales pues necesitamos
tenemos más necesidad de un tipo de historias o de otras, ¿no? Y dije, pues ¿por qué no voy a arriesgarme a lanzar algo que rompa un poquito con todos los temas, sobre todo los temas tabús? ¿No? Porque bueno, les decimos a nuestros telespectadores, Descubre el placer de vivir es novela erótica. Erótica. Me has dicho muy erótica. Sí. Sí, no. Rompemos los tabús de la magia y luego rompemos con otro de nuestros grandes pilares, y quizá, oye, pues uno de los cortes personales que veremos sufriendo en las últimas generaciones, y es ese romper con nuestra sexualidad. Sí, romper un poco con esos tabús de los pensamientos a nivel del sexo, ¿no? Esas limitaciones, ¿no? personales. No se puede hablar, no se puede decir, no se puede comentar. Cuidado que mira mira aquel, ¿no? Las habladurías. He hecho en este primer libro hay caso, ¿no? Hay un caso de un pueblecito donde una pareja joven con mentalidad más liberal pues se ve entre medio de un escándalo, ¿no? Es decir, de alguna forma, simplemente por el hecho de que dentro de su casa pues practicar un poco esa libertad sexual, ¿no? Dentro de su casa. Pues ya automáticamente todo el pueblo los señalaba y les hacía la vida imposible por la cabeza, ¿no? Socorro. Y es un poco eso, romper esos tabús con el tema del quererse, da igual el sexo, ¿no? La cultura o la edad. Un poco empezar a hablar libremente sobre estos temas que están ahí, aunque no los queramos ver. El personaje te basas, ¿no? en la investigación de una mujer periodista que quiere, pues bueno, que se sumerge. ¿Dónde se sumerge? Sí, bueno, ella pues está acostumbrada, está un poco harta, ¿no? de que la gente juzgue, ¿no? a los demás, y quiere romper esos tabús, quiere hacer un artículo en el cual pues hable sobre estos temas y le dé voz, ¿no? Y a través de protestas o lo que sea, pero que romper un poco. Y quiere pues hacer su artículo estrella. Y entonces empieza a investigar sobre el BDSM, la libertad sexual, pues un poco todo lo que son juegos sexuales y mentalidades, ¿no? Y pues poco a poco se va adentrando en este mundo, va conociendo pues a través de primero pues información, ¿no? Y va informándose sobre este mundo, entrándose en foros, en páginas, hablando con gente, para que le vayan explicando, pero claro, llega un momento que la teoría no es suficiente. Y entonces cuando conoce a un escort de lujo, en el cual pues a través de mails van escribiéndose y pues ella pues va probando con su propio cuerpo las reacciones de su cuerpo a juegos en los que ella nunca se había planteado la opción. Sí. Y bueno, a partir de ahí se va... Toda una trama que tendrá una primera parte, ¿no? Sí, esta es la primera parte de una saga. Tengo ya preparados bastantes historias más. Hay, no sé, unas 6 historias diferentes de personajes diferentes. En este primero los personajes son esta pareja en concreto. Además está visto desde dos puntos de vista, de ella y de él. De Alexa, que es la periodista, y de Matt, que es el escort, con el cual se cartea a través de mails, y cuentan la versión de vista desde los dos puntos van hablando de los dos puntos de vista de ellos, y van contando un poco las historias, ¿no? Su historia propia, desde que se juntan un poco. También aparecen otra pareja, que son amigos suyos, que son los que ya en breve va a salir la historia de ellos dos publicada. Y a partir en el segundo libro pues ya empiezan a haber más cantidad de personajes que bueno, algunos están como en segundo plano, que poco a poco van cogiendo fuerza, otros que entran ya con fuerza para quedarse, les vas cogiendo cariño y ya no puedes soltarlos. Ya no puedes soltarlos, hay que contar su historia también. Claro, y lo que me vibra preguntarte es, ¿qué hay de ti, qué hay de Sofía dentro de cada una de estas novelas tan distintas?
Bueno, género? Me refiero. En la primera pienso que hay más. Pienso que hay más en la primera. Yo siempre he sido muy fantasiosa, siempre me ha gustado creer que la magia existe. Y sobre todo, bueno, el comienzo, ¿no?, de una chica pues real, y ahí pues sí que me baso en algunas vivencias personales. Luego ya poco a poco se van transformando, pero sobre todo esa es la más real. La segunda, que hay de razón, es en esa sensación de que se podría eliminar ciertos tabús, en que pues un poco harta, ¿no?, de que se juzgue, oyes continuamente a gente que te habla, es que mira es que no sé cuántos, no sabes por qué ha hecho esto, por qué ha tomado esta decisión o por qué. Déjalo vivir, es feliz, déjalo. Entonces esta es un poco como crítica, ¿no?, a esa gente que se dedica a juzgar en lugar de mirarse el ombligo. Bueno, es que yo creo que va muy ligada la magia con la sexualidad, porque toda esa energía femenina tan creativa de la sexualidad femenina, tanta potencia que tiene, se ve muchas veces cortada por este mundo masculino en el que vivimos, que ha hecho de todo lo femenino como un tabú, que por ejemplo en la magia está muy presente esa parte de la madre tierra, de la feminidad, de las hadas, de los duendes, y sin embargo es tan, veo tan distinto hablar pues eso de los tabús en el sexo, porque verdaderamente se tienen que romper, porque bueno, pues lo que tú decías, ¿por qué tenemos que prejuzgar las costumbres sexuales de cualquier persona siempre y cuando evidentemente no dañen ni corten la libertad de cualquier otra persona? Pero evidentemente cuando hablamos de sexo borramos también hablar de buscar, de separar. Yo creo que esta sociedad nos ha llevado a separar por una parte el sexo y por la otra el amor, y como que los estamos haciendo incompatibles. No, yo aquí no lo incompatibilizo. De hecho, pues el amor está ahí. no lo niego, pero sí que en toda pareja, sobre todo al principio, cuando empieza una pareja, está ahí, está presente. El sexo es algo que está presente y que queramos o no hablar de ello. Es ilógico que digas no, yo el sexo no, yo solo amor, no. Eso, no, perdona, no me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. No me lo creo. Está presente siempre en todas las parejas, en todos los matrimonios, más o menos. En este caso, pues esta pareja lleva años juntos y bueno, pues el tema sexo pues decae, se vuelve algo pues. Entre ellos es una convivencia monótona, una pareja pues que está a gusto, que está bien, pero no hay juegos, no hay esos juegos eróticos, no está pues eso, pues sí, pues el amor, el cariño, el sexo desde ese punto de vista, ¿no?, más íntimo de querer a la otra persona, pero no el hecho de, bueno, pues, ¿por qué no jugar, divertirse también, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Empieza, y por lo que nos estabas contando va a traer consigo, bueno, pues primero tenemos esta periodista, y esta relación que comienza a descubrir por su investigación con el escort, y de ahí en adelante ya estás tejiendo toda esa trama de otra serie de personajes que vendrán, bueno, pues a hablarnos de sus experiencias y descubre, pues eso, el placer de vivir. ¿Vas a continuar con el mundo de la fantasía? Sí, tengo pendiente continuar con otro libro que, aunque no continúe la misma historia, sí personajes similares y el mismo tipo de fantasía, una fantasía bastante urbana, bastante mezclada con un mundo que conocemos, un mundo real. Tus personajes, estabas diciendo que desde pequeñita has sido muy fantasiosa, has buscado pues eso, reflejar en el libro, en el caso de los libros de fantasía, pues bueno, pues sacar de lo que tú tenías en tu imaginación, sacarlos y ponerlos en papel, en figuras reales. Tus personajes cuentan de ti, cosas de tus vivencias de cuando has sido pequeña.
¿O de ese mundo de fantasía en el que estabas envuelta? Sí, bueno, de pequeña no mucho, que al fin y al cabo los personajes ya son de una edad ya más avanzada, son más mayores. Pero bueno, sí que es verdad que el nivel de Maru, por ejemplo, sí que es algo que le gusta a ella, ¿no? Que me siento un poco quizás más identificada por ser el primer personaje, ¿no? Y es el que más cariño le cogí, porque ahí sí que me inspiré un poco en mí. Pero no básicamente de cuando yo era pequeña. O sea, en general son situaciones, incluso situaciones actuales, que las transformas. Situaciones, pues, a lo mejor de vivencias hablamos de 20 años atrás. Maru, digamos que está en una época actual, y Silvia está en el pasado, ¿o abre una puerta y viaja al pasado? Silvia nace en la época medieval, nace en el pasado, y actualmente, pues claro, tiene unos 500 años, 800 años. Digamos que en este mundo las hadas son no inmortales, ¿vale? Pero sí muy longevas, en el cual pues sí que fallecerían si las mataran o si pasara cualquier cosa, pero bueno, son inmunes a enfermedades y todas esas cosas que nos deprimen de alguna forma, ¿no? Todas esas enfermedades que actualmente tenemos o que nos hacen envejecer, que nos hacen deteriorarnos, pues en este caso ellas no lo tienen. No lo tienen. Una ventaja tendría que ser hada, sí. ¿no? Sofía, un placer que hayas estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Bueno, espero que cuando des a luz tu siguiente retoño vengas aquí a presentárnoslo, pero sobre todo, ¿dónde pueden comprar, dónde pueden adquirir tus libros nuestros telespectadores? Bueno, actualmente aquí en Castellón están en la librería Argot, ¿vale? Allí sí que tienen los 2 libros. Y si no, pues a través de Amazon o si me buscan en redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, pueden contactarme tranquilamente por mensajería y yo enseguida les facilito cualquier opción para hacerse con ellos. Puede ser en digital o en papel como lo tenemos aquí. También está en digital, muy bien. ¿Y te buscan en las redes como Sofía Gari? Sofía Cibera. Sí, igual uno que lo... Sí, es que en aquel, por temas de cambio ¿De editorial? No, por temas de cambio. Son los 2 autopublicados. Vale. Me dedico, sí, básicamente autopublicado, pero por tema de, al ser fantasía y aquel erótica, son 2 temáticas totalmente diferentes. Quise aportar pues mi nombre un poco más refinado, un poco más erótico. Y así como en este pongo mi primer apellido, en aquel utilicé mi segundo apellido. Muy bien. O sea que de alguna forma son mi nombre igual, pero para distinguir las temáticas. Que muy bien, me parece estupendo. Pues sí, porque algún niño le dice a su madre: mamá, quiero que me regales para cumpleaños un libro de fantasía de Sofía Gari. No. Y llega su madre y esa dice: fantasía... descubre el placer de vivir, hijo mío. Claro que sí. Esa fantasía me la quedo yo. Oye, que también a los adultos nos hacen fantasías. Faltan las 2, creo. Pues ahora el segundo ya está en breve. Tengo prevista también una presentación en la Bohemia. Todavía la fecha está ahí pendiente de cerrar. Pero bueno, cuestión de un mes estamos ya ahí presentando la segunda parte del Descubre el placer de vivir. Pues estamos deseando de ir a la Bohemia a compartir con nuestro querido amigo Manu Vives esa presentación del libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y que sea un éxito y que tus lectores disfruten. Muchas gracias a vosotros. Despedimos a nuestra invitada. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y volvemos para hablar de ese importante balance en cuanto a donación de órganos que se hacía del pasado año 2021 y que sitúa al Hospital General de Castellón en primera línea nacional. Hasta ahora, la vuelta a la publicidad.